Hay líderes sindicales, líderes de opinión, el líder de la cascarita en la colonia. Hay líderes de muchos tipos y también en el mundo de la ciencia hay liderazgo. Ha habido estos grandes líderes que han llevado la ciencia al siguiente nivel, que han dado muy literalmente saltos cuánticos y de eso justamente vamos a hablar el día de hoy aquí en Mira quién manda. Hablar de ciencia es hablar del ser humano y su eterna búsqueda por el significado de las cosas, por las respuestas, y esa búsqueda no termina nunca. Ha habido muchísimos líderes en la ciencia y hoy quiero hablar de ellos con ni más ni menos que mi experto, Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, muy contento de estar con ustedes como siempre. Esto se va a poner buenísimo aquí en Mira quién manda, y para poder hablar de este liderazgo en la ciencia tendríamos que primero entender qué es la ciencia. ¿Cómo definiríamos ciencia? Gus, creo que hay un montón de definiciones al respecto, pero la gente coincide en decir que es un conjunto de conocimientos universales, objetivos y verificables que explican nuestro entorno y que eventualmente nos permiten modificarlo. Con estas reglas clarísimas, objetivas y primero, universales. Pero bueno, esta es la definición. La verdad es que es bien complicado encontrar esto. Y entre los propios científicos, incluso hoy, en el siglo que estamos viviendo, es bien complicado hablar de esos conocimientos. No sabemos bien ni dónde estamos para acabar pronto. Incluso podemos decir que mucha de la ciencia actualmente es especulativa, son muchas teorías, no todo está comprobado, de muchos estar probando, caminando en la oscuridad a ver qué vamos descubriendo. Y si pudiéramos pensar en cómo se origina la ciencia, que si nos fuéramos bien para atrás, ¿cuáles podríamos decir son los primeros científicos? Pues mira, desde los tiempos más antiguos, la gente ha tratado de crear narrativas para explicar dónde estamos. Claro. Algunos lo han hecho diciendo, Dios nos hizo, Dios dispone de nosotros y Dios es todo. Pero otros se han rebelado contra esa visión y dicen, no, yo no creo que sean los dioses. Yo creo que debe haber explicaciones para hacerlo. Si nos vamos muy atrás, yo pienso en Demócrito, el atomista. Antes de Sócrates y antes de todos estos grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles, Demócrito, y ahí me encanta su explicación, dice, todos es un conjunto de átomos que se revuelven en la naturaleza y se juntan aquí de un modo y aquí de otro y aquí de otro, y aquí sale un pez y aquí una cucaracha y aquí una jirafa y aquí el ser humano. Eso decía Demócrito. Y luego, vamos, es una visión científica. Y luego vienen los otros científicos, Anaximandro, Anaxímedes, cada uno dándole forma distinta, colocando nombres diferentes, pero es una explicación. Y la gente dice, a ver, no, espérame, muy bien, somos un conjunto de átomos, pero ¿de dónde salieron esos átomos? Claro. ¿Cómo llegaron? Y el científico dice, pues no lo sé, porque una característica de un científico, de un líder científico, es la humildad. Así es, los científicos tienen humildad, mi querido Elon Musk. Claro. Pues lo que sé, lo sé, y lo que no sé, no lo sé. No, es que no, tú no puedes explicar esto. Mi abuela decía, la prueba de que Dios existe, bueno, ve los mares, ve las montañas, ve el sol, ve la luna. ¿Quién lo hizo? El tema es que ahí termina, y aquí empieza la ciencia y termina la religión, cuando tú dices, muy bien, admito que todo tiene una causa. Bien, lo hizo Dios. Eso, te dije que lo ibas a aceptar. La pregunta, abuela, es, ¿quién hizo a Dios? Si todo tiene una causa, las montañas, los mares, el sol, la luna, también Dios tiene que tener una causa. Y la abuela dice, no, Dios es causa de sí misma. Pero con ese argumento también podemos decir que los átomos son causa de sí misma. Buscar ese origen sin Dios, en eso consiste y en eso ha consistido el pensamiento científico. No busquemos explicaciones sobrehumanas. Vamos a las explicaciones que nos llevan de A a B y de B a C. Ese es el pensamiento científico. Y yo casi, si me fuerzas a decirlo, porque no conozco líderes del mundo oriental científicos, pero si me fuerzas a decirlo, yo te diría casi el pensamiento científico se inicia con Demócrito, con Tales de Mileto, con estos pensadores que tratan de entender por qué el mundo es como es. Claro. Y que ahí, de entrada, me viene una pregunta, me surge una pregunta. Estoy viendo yo una conexión, y no sé si me la estoy inventando, pero siento que muy en ese principio, religión o fe, filosofía y ciencia eran muy hermanitos, como que empezaban a separarse unos de otros y empezaban a definirse. Ambas buscan causas. Claro. Pero la ciencia dice que tiene que haber causas explicables, causas que yo comprenda. Y la religión dice,
Dios lo hizo y no trates de entender a Dios. Dios es un misterio, Dios hizo todo y ya no preguntes, por favor. La ciencia siempre se está preguntando y justo por eso evoluciona, mientras la religión no evoluciona o evoluciona muy lentamente, no es muy distinta a la religión de hoy que hace 4,000 años, la ciencia cambia, porque cada día tenemos nuevos datos y lo que explica un científico de pronto pasa de moda y viene otro paradigma y como dice Thomas Kuhn, un paradigma desplaza a otro paradigma. Escribe un libro fantástico que se llama Las Revoluciones Científicas, Thomas Kuhn. Y bueno, es un libro que hay que entender y es un libro que hay que leer, porque además está muy fácilmente explicado. Cómo un paradigma científico desecha al otro. La gente dice, bueno, ¿quién sostiene la Tierra? Pues, ¿con quién sostiene la Tierra? Señor, no sea usted burro, pues una tortuga gigantesca. Todos sabemos. Claro, pues ahí está la explicación. Es un paradigma que gusta. Pero, ¿y quién sostiene la tortuga? Caray. 4 elefantes. Hay 4 elefantes que están sosteniéndola. Ya con ese paradigma la gente se da por tranquila. Y yo, sí, pero ¿quién sostiene a los elefantes? Pues otra tortuga más grande. Y la gente empieza a crear explicaciones. Hoy, Newton nos dice, no, señor, cuidado, la Tierra se detiene por la fuerza de la gravedad. Pero la gente dice, ¿y de dónde sale la gravedad? Y resulta que hoy en día Newton está totalmente cuestionado, ya lo había estado por Einstein, pero Newton, que es un líder científico enorme, y Einstein, que es un líder científico soberbio, están cuestionados, porque resulta que hemos descubierto lo que se llama la energía oscura. Newton dice, todos los cuerpos tienden a acercarse, todos los cuerpos tienden, y por eso no nos caemos de la Tierra, y por eso la Tierra está flotando, porque todas las tierras tienden a acercarse, a atraerse. Esa es la energía gravitacional. La fuerza gravitacional, claro. Pero resulta que la energía oscura dice que el universo se está expandiendo, o sea que todo cada vez está más lejos. Sí, que el Sol y la Tierra cada vez están más lejos, que cada galaxia. Entonces, ¿tienden a unirse o tienden a separarse? Ya no entendí. Claro. Porque si tienden a unirse, ¿por qué la Luna no choca con la Tierra? Si tienden a unirse, ¿por qué la Tierra no se estrella contra el Sol? Algo le falla a Newton. Dice Einstein, no, es la energía gravitacional, son ondas gravitacionales. Exacto. Pero pues tampoco este modelo no está funcionando al explicar la energía oscura. Algunas le pregunté a un amigo mío astrofísico, a ver, no entiendo, ¿el universo se está expandiendo hacia dónde? Claro. Y me dio una respuesta muy sencilla, Gerardo, es muy fácil. El universo conocido se está expandiendo hacia el universo desconocido. Nice. Y no sabemos nada de ese universo desconocido. Y le dije, entonces no sabemos dónde estamos. No tenemos la más remota idea de dónde estamos. Así de sencillo. Punto. Somos parte de un organismo mayor. Entonces la ciencia, y es el pensamiento científico, busca saber dónde estamos, cómo opera, no solamente a gran escala, sino a pequeña escala. Claro. Y se tratan de establecer reglas. Todos los científicos dicen esto sí y esto no, pero resulta que para unos cuerpos funcionan unas reglas y para otros cuerpos funcionan otras reglas. Cuando Bohr y Einstein, Bohr, otro gran líder científico, decía Bohr, el danés, es que los cuerpos subatómicos se rigen por ciertas reglas y los cuerpos atómicos o mayores se rigen por otras. Le decía Einstein, Niels, o sea, eso no puede ser. Dios no juega a los dados, tiene que haber reglas iguales para todos, si no, no sea ciencia. Pues Einstein se murió amargado porque no encontró reglas para todos los cuerpos y seguimos buscando. Y creo que mientras más respuestas tenemos, más empezamos a entender que no entendemos. Claro. Y creo que ese es un poco, digamos, podríamos decir que la ciencia entonces está siempre en búsqueda de una constante, de una verdad que está en constante cambio también. Absolutamente. Y repito, conforme vamos adquiriendo nuevos conocimientos, vamos cambiando nuestros paradigmas. Piensa, por ejemplo, en Aristóteles, Magister Dixit. Esa frase era fundamental. Cuando alguien ya no tenía un argumento para seguir una discusión, a ver, Gus, Magister Dixit, cállate. El maestro lo dijo. Exacto. No hay más que decir. Y la gente dice, pues ya, ante eso no hay nada que decir. Claro. Pero había temas como la generación espontánea. ¿Cómo explicas que de pronto surjan ratas de un lugar donde no había? El huevo, la gallina, estos temas que siempre se discuten. Y Aristóteles los zanja muy rápido y dice, existe la generación espontánea. Y hasta el siglo XIX, o sea, pasaron siglos sin que nadie pudiera refutar al maestro. Hay generación espontánea. Las cosas nacen de la nada. Que todavía no sabemos cómo, porque volvemos al tema, ¿de dónde surgieron los primeros átomos? Hoy no lo sabemos. Aristóteles diría generación espontánea. Y a lo mejor vamos a acabar creyendo lo que decía Aristóteles. Pero bueno,
En el siglo XIX, Pasteur, otro enorme líder científico, dice, eso no puede ser. Y es un experimento muy famoso que relata Paul de Kruff en el libro de Los cazadores de microbios. Dice, a ver, señores, eso no puede ser. Los microbios no nacen de la nada. A ver, maestro, pruébele. Entonces ponen una matraz, ve que no hay microbios y pone un caldo de carne. Lo tapa y dice, vamos a ver, ¿ven que no hay microbios? Sí, no, ve el microscopio, no hay ni un microbio. Lo tapa. O sea, no pudo haber pasado nada. Al cabo de 2 semanas, destapan el caldo, ponen el microscopio y está lleno de microbios. Maestro Pasteur, Magister dice, ¿se equivocó usted, Pasteur? No, es que no puede ser. O sea, no había microbios cuando yo lo vi. Y ahorita ya está lleno de microbios. ¿Qué pasó? ¿De dónde surgieron esos microbios? Entonces dice Pasteur, algo está fallando. Yo creo que ya estaban ahí los microbios. Y entonces inventa el método de la pasteurización. Dice, déjenme probar una vez más. Maestro, ya ni le busque. Ya, es obvio que hay generación espontánea. Y Pasteur vuelve a poner el mismo caldo de carne, pero con una diferencia. Ahora lo hierve a más de 100 grados. Dice, tengo que matar todo lo que haya de vida. Tapan el caldo, pasan 2 semanas, vuelven a abrir el caldo, ni un microbio. O sea, ya estaban los microbios que no se podían ver, pero ya estaban ahí. No se me estoy explicando. Sí, y claro, con eso claro. refuta Aristóteles. Y con eso crea una revolución científica formidable y cambian todos los paradigmas. Ya estaban los microbios. ¿Cómo llegaron? Ese es otro tema. Pero Exacto. cuando los matas con calor, que es el método de la pasteurización, Correcto. que se aplica al vino, a la leche, A la en fin, leche. bueno, ya no hay microbios. Y Pasteur lo que quería, bueno, lo que logró, quería muchas cosas, pero logra explicar que la generación espontánea es un paradigma que debe pasar de moda. Siglo Claro. XIX. Yo tengo una teoría que es más una premisa cómica que algo que esté basado en la realidad, aunque puede que esté basado en la realidad, que en realidad si observamos el cerebro humano, no ha cambiado mucho en los últimos 30.000, 50.000 años. En términos neurológicos están básicamente las mismas conexiones sinápticas. Nuestro cerebro es muy parecido ahorita que hace 50.000 años. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo hemos tenido tantos avances tecnológicos? Yo creo que el mundo está hecho de idiotas y que hay uno que otro genio que nos impulsa al siguiente siglo. Por eso hay mucha gente que no es tan lista como sus teléfonos. Pero el punto es que ¿tú crees que estos saltos evolutivos que se han dado en la ciencia tienen que ver con que estamos ante cerebros con un coeficiente intelectual, ¿cómo llamarlo?, privilegiado, o tiene que ver con la curiosidad, o tiene que ver con el marco histórico? ¿Por qué podemos ver estos saltos? ¿Por qué podemos ver estos grandes avances? De pronto hay y sin embargo se mueve, pero antes no existía. ¿Por qué se dan esos grandes líderes, esos grandes cambios en la religión, en la ciencia? Bueno, yo creo que como en todo, hay gente que se dedica a ciertas cosas y hay gente que se dedica a otras. Si yo me dedico a pintar toda mi vida, pues seré un mejor pintor que tú. Claro. Que tú no pintas y tú estás más preocupado por las motocicletas. Pero si yo me dedico a las motocicletas y tú te dedicas a escribir, pues tú serás un escritor mejor que yo. Claro. Pero yo creo que también tiene que ver mucho con eso. Con la A práctica. mucha gente no le interesa investigar, pero hay gente que está obsesionada con investigar. Y muchos grandes científicos han descuidado su vida justamente por eso. Piense en Newton. Claro. Era un hombre con las uñas sucias, no se lavaba los dientes, vivía encerrado y le tocaba, no había... ¿Fue el que murió virgen, Newton? Seguramente Creo que sí, murió y virgen. muchos otros lo habrán hecho así. No lo sabemos, pero todo indica que sí. Todo parece indicar. Vivía encerrado, o sea, no se bañaba, estaba y hacía experimentos locos. Con una aguja se metía para ver el ojo y ver la visión y ver si los colores estaban adentro o afuera. Trataba de tener una relación con los objetos. Estuvo a punto de quedarse ciego con sus experimentos. Claro. No se casó, no tuvo hijos, no le importaba nada más que la ciencia. Bueno, piensa en Einstein. Se casó, tuvo 2 hijos, pero fue un pésimo padre. Pésimo. Cuando su hijo devela la estatua, dicen, ustedes no saben lo que es ser hijo de una estatua. No era una frase simpática, No. era una crítica muy dura a su padre, Sí. que nunca los atendió, que nunca se preocupó por ellos, porque estaba concentrado en eso. Ahora, por supuesto que hay una inteligencia mayor, así como hay personas más altas, más bajas, de color más oscuro, más claro, sin que sea mejor o peor. Sí, O sea, claro. no es mejor o peor. Hay personas más altas que yo y más bajas que yo, y pueden ser mejores o peores, eso no tiene nada que ver. Bueno, hay personas más inteligentes que otras, naturalmente, pero eso es innegable. Y si esas personas se dedican completamente a eso, pues hacen que la ciencia, la tecnología, las artes avancen. Claro. Eso me parece que es más fácil de determinar. El liderazgo tiene que ver con muchos elementos.
ha habido muchas mujeres científicas que han logrado grandes cambios. ¿Desde cuándo nos remontamos a localizar a mujeres en la ciencia que han hecho avances Fíjate que aquí interesantísimos? tengo que disentir, Gus. Creo que hay muy pocas mujeres que lo hayan hecho. Y no por inteligencia, y no por dedicación, y no por capacidad intelectual. No lo han podido hacer porque justamente los hombres han impedido que lo hagan. Y si esto fue evidente en los siglos anteriores, piensa en una científica muy antigua, Hipatia de Alejandría. Claro. Hipatia de Alejandría cuestiona un montón de dogmas cristianos. Sí. La respuesta de los cristianos es apedrearla, desollarla y ahorcarla. Es una cosa horrorosa. Esta señora Hipatia, estamos hablando del año 400 de nuestra era, Sí. la acabaron. Hipatia está, por ejemplo, puedes ver un retrato, estilizado e idealizado. Unos dicen que es Rafael, otros dicen que es Hipatia, en el cuadro de la Escuela de Atenas. Este fresco de Rafael Sanzio que se encuentra en el Vaticano. Bueno, a Hipatia la despedazan. Bueno, Gerardo, pero eso pasó en el año 400 de nuestra era. Y estamos en el 2023, estamos en el siglo XX, XXI. Pienso en dos mujeres bien interesantes. Rosalind Franklin. Esta señora es una cristalógrafa, es una bióloga nuclear y encuentra cuál es la clave del ADN. Y no le dan crédito. No. Bueno, murió, eso también ayudó. Pero incluso viva no se le dio crédito. El premio Nobel que se gana en 1962 de Medicina y Fisiología se lo dan a Watson y a Crick. Y esta señora la ignoran por completo. No pudo haber llegado Watson y Crick, dos líderes indiscutibles en el ámbito científico, no pudieron haber llegado a sus conclusiones si no hubiera sido por Rosalind Franklin. Y por eso dicen que detrás de todo hombre hay una gran mujer, o más bien, detrás de los méritos de una mujer hay un culero robándoselos. Piensa en otra señora, antes, también del siglo XX, Lisa Meitner. Lisa Meitner es la que descubre la fisión nuclear. Claro. Pero el hombre que está al frente del proyecto es un señor que se llama Otto Hahn. Es un tipo miserable, vil, es el que pasa la historia, premio Nobel también, otro líder científico, como el gran descubridor de la fisión nuclear. Pero absolutamente le paró todo a Lisa Meitner. Déjame ir un poco más hacia atrás. Piensa en Pierre Curie. Cuando le ofrecen el premio a Pierre Curie dice, yo no lo acepto si no se lo dan a mi esposa también. Ella fue fundamental en mi vida. Oye, señor, pero el premio es para usted. No lo acepto. ¿Qué hacemos? Se lo dan a los dos. Pero fíjate cómo Madame Curie, sin negarle ninguno de sus méritos intelectuales, que fueron enormes, una gran lideresa en materia científica, lo logró porque Pierre Curie en un principio le abrió la puerta. Si Pierre Curie hubiera aceptado el premio Nobel, hoy Madame Curie no tendría la repercusión que tiene. O sea, esto es horrible, es miserable y a mí me parece que es para enardecer a cualquiera. Claro. Y esto explica el movimiento feminista y qué bueno que esté fuerte. Pero te doy tres nombres. Madame Curie entra en la ciencia porque su marido le abre la puerta. Y no niego sus méritos. Pero méritos parecidos tenía Lisa Meitner. Méritos semejantes tenía Rosalind Franklin. Y a ella le cerraron las puertas. Incluso también esta actriz alemana que fue la precursora del Wi-Fi, Heidi Lamar. Es decir, hay muchísimas mujeres que no han obtenido el reconocimiento que se debería por sus alcances en la ciencia y que al día de hoy los seguimos viendo. Decía hay un programa muy bueno que tiene que ver que se llama Philomena in the World, que es un personaje británico, una comediante, que dice, es muy injusto el mundo de la ciencia porque cuando un hombre se enfrenta a la radiación se vuelve Hulk, pero cuando una mujer se enfrenta a la radiación como Marie Curie se muere. Pero bueno, el asunto es que, regresando al asunto de los líderes de la ciencia, ¿cómo podríamos definir un líder de la ciencia? ¿Qué te vuelve el líder de la ciencia? Y no nada más un muy buen científico. Pues primero una hipótesis, luego una teoría, y luego que tu teoría se vuelva un paradigma que funcione y explique lo que pasa en el mundo. Pienso en mi científico favorito, Charles Darwin. Me encanta Darwin. Porque Darwin llega a la conclusión de que todos somos máquinas biológicas, que hacemos todo lo que hacemos para sobrevivir. Claro. Y esta explicación dice, y tenemos que irnos adaptando a través de un proceso de homeostasis al medio ambiente y se van desarrollando ciertas características y esto va cambiando. Pero estamos regresando miles y miles de años. Digo, la vida tiene 3.800 millones de años. 3.800 millones de años. Un poquito. Dice alguien que si hubiera un libro de 3.800 páginas, y cada página fuera de 1.000.000 de años, pues son 3.800 millones de años, 1.000.000 de años, 3.800,
el hombre aparece en la última página, en el último renglón. Sin Somos duda. unos recién llegados. Pero desde 3.800 millones de años acá hemos evolucionado y hemos llegado a ser lo que somos. Claro. Antes había microbios, se hicieron bacterias, se hicieron más complejas. O sea, la vida es bien larga. Y el que da en el clavo, cuando dice, yo puedo explicar esto, es Darwin. Porque hasta antes la explicación era religiosa. Dios hizo a los seres como son. Punto. Dios hizo todo. Todo lo que hay fue hecho por Dios. Y Darwin no. Había seres que ya no existen porque no supieron adaptarse al medio ambiente. Esta visión de la adaptación es preciosa. Es increíble. Es preciosa. La selección natural. Y todo dice, esto. sobreviven no los más fuertes, falso. Sobreviven los que mejor se adaptan a su entorno. Claro. Esta idea que suena tan elemental, tan sencilla, revolucionó el mundo. Una sacudida impresionante. Y justamente la religión ahí como en cada uno de estos hallazgos, tanto los paradigmas anteriores de la ciencia misma como la religión siempre pegan el grito en el cielo. Pero Darwin, en el siglo XIX, es el primero que explica al hombre y al universo, a los seres vivos, sin necesidad de Dios. Sí. Y esto, por supuesto, que simbra toda la estructura religiosa y política. Simbra la estructura. Puedo explicar qué hace una cucaracha, una gallina, un pez, un león y un ser humano sin necesidad de Dios. No necesito a Dios para explicarlo. El propio Darwin, que creció en una familia muy católica, Sí. se sentía incluso incómodo con eso. Sí, Su mujer siempre dijo, mira, de esto ni hablemos porque yo sí me solivianto. Pero es uno de los grandes líderes científicos de todas las épocas. Está impresionante. Y en el siglo XX y XXI ha habido avances científicos muy impresionantes, pero creo que ahora justo estamos en este momento en donde podríamos decir que en la actualidad hay líderes científicos reconocibles, visibles en la línea del horizonte, o ya son cosa del pasado. No, por supuesto. Pero de nuevo empezamos a tener no reconocidos. Pensemos en el CRISP, la edición genética. Claro. Resulta que podemos recortar un pedazo de gene, ponerlo en otro y cambiar la estructura biológica tuya o mía. Y así con esto podemos acabar con una gran cantidad de enfermedades. Esto está empezando ahora. Les dieron el premio Nobel recientemente a las científicas que lo descubrieron y dejaron atrás a un español que aportó muchas ideas. Ya le tocaba a un hombre quedar atrás porque también fue importante líder científico, pero finalmente estas científicas pueden cambiar la estructura genética de una persona. Un caso muy sonado, y estamos hablando de 2023, ya pueden cambiarle las células a una persona que tenía un problema con sus glóbulos rojos. Resulta que esta persona tenía los glóbulos rojos en forma de media luna en vez de tenerlos en forma redonda o plana, como disquitos. Y esto le generaba un montón de problemas, incluso dolorosos en las venas, tenía dificultades, obstrucciones. Le están cambiando toda la edición genética, pero esto cuesta, lo estaba leyendo ayer en el New York Times, cuesta algo así como $2.800.000. Y hay gente que sí tiene los millones y que puede aspirar a un CRISP. Yo lo más que puedo aspirar es a un Krispy Kreme. Tengo hambre. Es un montón. Carísimo. Sí. Porque te estás cambiando toda la estructura. Ahora, esto que es tan caro hoy será mucho más barato mañana. Claro. Yo recuerdo cuando salieron los relojes de foquitos, eran carísimos. Sí. Ahora todo el mundo trae sus relojes. Ya hasta pasaron de moda los relojes electrónicos. Sí, claro. Pero eran unos relojes fantásticos. Yo creo que esto va a pasar igual. Vamos, Sí. con esto va a pasar. Pero el CRISP, o sea, la edición genética, es algo que está sacudiendo y todavía no estamos viendo su enorme impacto. Pero ahora, ya viene. Piensa en los telómeros, la capacidad de cortar la última parte de un gene, que es lo que hace que la gente viva más. Si logramos alargar los telómeros, pues vamos a vivir 200 años. 200 años. Al día de hoy hay todavía empresas, no se consigue, todavía no. pero ya encontraron la clave de por dónde va el tema. Y ya sabemos que es la telomerasa la que hace que vivamos más o que vivamos menos. Hay empresas y hay millonarios que le están invirtiendo un dineral a esa investigación de cómo vamos a poder vivir más y más y más y más. Ahorita que si tú tienes dinero, pues ya la armaste, porque pues, se calcula que para dentro de unos 50 años la gente, el promedio de vida va a empezar a subir y subir y subir y subir. Y cuestiona por ahí un autor, dice, qué miedo, ¿no? Gente con poder y que viva 150 años va a tener demasiada imaginación. ¿Hay un punto en donde será demasiado?
el asunto de la ciencia o hay que seguir empujando y empujando y empujando? Permíteme, Gus, meterte otra vez al tema del liderazgo Me regreso. para contestar esa pregunta. No, Sí, te la voy a contestar pero metiéndola. Hay un gran líder científico hoy que se llama Craig Venter. Ajá. Craig Venter. Él quiso patentar el genoma y no lo consiguió. Porque el mundo dijo, no, esto no puede ser un tema privado. Claro. Es un tema que pertenece a todos. Intentó patentar la vida. Bueno, es un líder científico. Dijo, yo soy el dueño de la marca vida. No, señor, es imposible. Porque quitó un núcleo de una célula madre, la puso en otra y dijo, yo inventé la vida. No, señor, esto no le da para una patente. Pero intentó patentar la vida. Craig Venter. Es un líder científico. Ahora, de estos va a haber muchos más. Claro. Y van a querer aprovechar esto solo para mí o para el que me pague $100 millones. Si no, no le entra. Porque el otro cuesta $2 millones. Pero esto va a ser mucho más caro. Claro. Y estos hombres que van a vivir 150 años y que van a ser malos en la narrativa que tú pones, pues lo están intentando ya desde hoy. Claro. Y hoy estamos viviendo una revolución científica cuyos efectos quizás ni tú ni yo veamos, pero quizás nuestros nietos, cuando tengan nuestra edad, lo vean con cierto terror o con cierta preocupación. Claro. Porque ¿quién es el dueño del conocimiento? ¿Un gobierno, una sociedad internacional o un individuo? Y aquí entramos a un tema bien interesante. Bien interesante, bien terrorífico, bien distópico. Estamos ya en los terrenos futuristas, que yo creo que eso da para todo un programa, hablar un poco sobre el futurismo, pero la ciencia siempre se va a preguntar qué sigue, qué más, por qué. Y los líderes finalmente creo que han sido personas que, como bien dices, muchas veces sacrificaron sus vidas para obtener resultados, para llegar a ciertas epifanías, a ciertos descubrimientos. Y luego me llama la atención también el asunto de que muchos de estos líderes científicos no son tan conocidos, ¿no? Tenemos un número que son como famosísimos y hubo muchísimos avances, por ejemplo, en todos estos matemáticos árabes de la edad que supuestamente no pasó nada, que le llamaban la edad oscura. La edad oscura. La edad media. Y que ahora ya lo están tratando de cambiar, que ya no se le llama edad oscura, sino edad media, porque se habla de una época cultural en donde había mucho más de lo que se quiso aceptar. Ahí hubo grandes líderes científicos que no aparecen tanto en el mapa, en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la álgebra, etcétera, etcétera. Y creo que al día de hoy los científicos nos están... la moneda está en el aire, ¿no? La ciencia nos puede llevar a la condenación y al terror o a un mejor futuro. ¿Tú crees que tenga que haber ética en la ciencia? ¿Crees que tenga que haber un comportamiento moral como lo pensaba en su momento Spinoza o es así de vámonos? Pues no es que tenga que haberlo. La ética, por su propia definición, es el ethos, es lo mío, lo que yo encuentro correcto o incorrecto. Claro. Habrá gente con ética y habrá gente sin ética. Claro. Vamos, el hecho de poder reproducir, porque ya lo hizo un científico chino, saca a 2 gemelos y se los voy a hacer inmunes al SIDA. Y los hace inmunes al SIDA, pero lo hizo sin consentimiento de nadie. Entonces generó un escándalo en la comunidad internacional. Es que no tiene ética usted. Pues, al contrario, mi ética me llevó a hacer esto. El problema es que la ética es distinta para ti que para mí. Cada quien tiene su ética. Habrá científicos que yo tengo que salvar a la humanidad y voy a experimentar con todo. No, señor, usted no puede. ¿Quién dice que no puedo? Los grandes científicos han sido rebeldes y los grandes científicos rebasaron esta línea. Si no lo hubieran rebasado, quizás no habrían logrado lo que lograron. Entonces, se puede ser un científico que se atenga a las normas establecidas por la comunidad, porque si lo hace así no va a lograr nada. Entonces, vamos, lo que te quiero decir es que aquí es un tema muy personal y muy difícil de contestar. Claro. Yo te diría, bueno, tenemos que tener ciertas reglas. Usted no puede rebasar esto, pero si no lo rebaso no voy a hacer nada. Claro. Justamente la aportación es rebasando esto. Y eso es el liderazgo también. Ahora, ¿cuándo rebasas y cuándo no rebasas? Pienso en la experimentación con animales. Ajá. Una gran cantidad de enfermedades se han logrado combatir para el ser humano sacrificando a miles de animales. Claro. Las sociedades ahora están furiosas con eso. Pues no pueden hacer esto. Es una infamia. Usted no puede causar dolor a tantos animales. Pero si no lo causas, ¿cómo avanzas en otros campos? Claro. Yo soy un animalista, me encantan los animales, me fascinan los animales. Pero por otra parte, si yo fuera un científico y tengo que probar, yo no sé hasta dónde me gustarían tanto los animales, ya no como fin, sino como medio. Y ahí entramos a la dignidad. Así como hay
dignidad humana, hay dignidad animal, son conceptos que tenemos que explorar y para eso se requieren nuevos líderes. Claro. Y van a seguir surgiendo y la ciencia va a seguir empujando los límites y ya veremos qué dice el futuro, ya veremos si tenemos una reedición de la novela de Mary Shelley y nuestro monstruo nos destruye, o si la ciencia nos sigue ayudando y nos sigue impulsando. Qué interesante tema, de verdad. A mí me pasa esta cosa de que ya que empezamos a platicar tú y yo ya no quiero dejar de escuchar. Así que, pero tenemos que parar, gente, porque esto no puede durar 5 horas. Cálmense ya. Muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido un enorme placer, como siempre. Encantado de estar contigo. Y ya estuvimos hablando de los líderes en la ciencia, así que hay que vernos en el próximo episodio, porque esto es Mira quién manda.